Queridas y queridos lectores de Solos Amors, estoy feliz aquí con este solecito en una de nuestras tiendas más consentidas y del otro lado, pero muy cerquita, tengo aquí a Patricio, un monero, un jarocho, un ser inquieto que no deja de escribir, que no deja de investigar y que nos trae a estas charlas con café el tomo 4 de México antes de ser México, que ya han pasado los demás tomos por aquí. Esta vez son los mayas del clásico y de cómo se los llevó el tren. Bienvenido, Patricio. Gracias por estar en Charlas con Café. Muchas gracias por la invitación, Paulina. Yo muy feliz de estar nuevamente contigo y con ustedes. Me acuerdo perfecto de nuestra plática de hace un par de años del tomo 3 y como te decía, sobreviví, terminé el tomo 4 y aquí sigo. Oye, qué maravilla. Por supuesto que sobreviviste, pues sí, con esa inquietud de investigar y de siempre hacer visible esto que tanto nos da identidad, querido Patricio, que tanto tiene que ver con necesitamos vínculos con el pasado para comprender el presente. Necesitamos asumir este presente para a ver si podemos tener un mejor futuro, pero regresarse a esa delicia de esas épocas y descubrir toda la complejidad geográfica, económica, política, espiritual, por supuesto, de deidades, de cultos, de usos y costumbres, de comidas. Hay tanta cosa tan fascinante que tú además sabes hacer también, y no en un resumen, sino en una síntesis muy Ujú. profunda, que no es vacua, de todos los puntos principales y también en este tomo, queridas y queridos lectores, que lo van a descubrir cuando vayan a comprar su libro a todos los ambos del país los muchos atropellos y las muchas falsas verdades que se manejaron a lo largo de muchísimos años a partir de exploradores, fotógrafos, y también un poco arribistas, querido Patricio, que se acercaban a esta zona de la península Maya y querían dar sus teorías acerca de lo que ahí existió. Cuéntanos un poquito de esa inquietud tuya. Retomemos, si quieres, un poco la síntesis de los demás tomos y dónde estamos parados hoy en esta colección. Claro que sí, pues mira, empiezo por esto último. Este tomo 4 pertenece a una serie que empecé yo en el 2000, o empecé a investigar en el 2014, empecé a publicar en el 2017, que se llama México antes de ser México, y que es la historia del México indígena, desde el poblamiento del continente y desde luego de lo que hoy es el territorio mexicano hasta la conquista, hasta la llegada de los europeos. No en sí la conquista, sino la llegada de los europeos, que es cuando termina formalmente ya la historia de Mesoamérica como tal, ¿no? Y de las civilizaciones mesoamericanas. Eh, entonces, la idea ha sido contar esta historia de una manera que es muy conocida en México, porque es con el estilo y con el formato que inventó el maestro Rius, caricaturista muy conocido, que ahí en Claro. Samos deben de tener 25 libros suyos, Todas las colecciones. todas las colecciones, y que fue, para fortuna mía, pues un amigo muy cercano, mi maestro, Maestro. mentor, ¿no? Con el que trabajé durante varias décadas, y que finalmente pues yo retomo ese legado y continúo con su trabajo con ese formato de libros humorísticos, accesibles, que introducen al lector a un tema o a temas que pues no necesariamente son tan sencillos, ¿no? Ahora, la historia de los pueblos Enseña indígenas, nuestro sí, libro de claro. hoy, que además está Mira, padrísimo. este es el Tomo tomo 4. 4. Déjame enseñarte los anteriores rápidamente. No, ya lo recordarán, pero bueno, este es el tomo 1 que abarca la historia del poblamiento del continente hasta los comienzos de las culturas mesoamericanas. Después, ese es el tomo 2 que arranca Qué con los genial. olmecas y Esa portadaza es una joya. todas las culturas de lo que es el preclásico, lo que se conoce como el periodo preclásico, que es donde surge todo, ¿no? Sí. Donde empiezan todas las culturas, los olmecas, los zapotecos, los mayas, etcétera, y donde se inventa los calendarios, la escritura, la numeración, las religiones, y después se empiezan además a compartir, a mezclar y demás. Esto es el tomo 3 que salió hace un par de años, que es sobre el periodo clásico, y Mesoamericano. este es básicamente sobre Teotihuacán y todas las demás grandes ciudades, capitales del periodo clásico, con excepción de los mayas, porque los mayas requirieron un tomo aparte. Solo su Entonces, tomo, claro. digamos que estos dos son complementarios porque en ambos se abarca lo que fue el periodo clásico.
El periodo clásico, que es más o menos del año 200 al año 1000 después de Cristo, es ya el apogeo de las culturas mesoamericanas, ¿no? En donde ya pues están las ciudades formadas, Los la forma de templos. gobierno, los conocimientos, las religiones, todo se ha centralizado, el poder se ha centralizado, los conocimientos, etcétera, y ya son sociedades muy definidas, ¿no? Y pues hay un gran crecimiento tanto urbano como de conocimiento, arquitectura, de arte, etcétera. Y eso es lo que retrato en estos dos tomos. Y en particular en este, pues son los mayas. Qué fascinantes, querido Patricio, son los mayas. Empiezas por definir un poco como por qué empieza a llegar esta gente a observar esta cultura. A mí me impresionó mucho el papel de Waldeck en Palenque. Todo un desfiguro, las interpretaciones de lo que vio. Creían además que ahí habían habitado asiáticos. Me gustaría que nos compartieras un poco de esto. Y después, como publica en 1838 este libro con dibujos y descubrimientos, y además es un ser muy longevo que está convencido de sus teorías y que muere creo que a los 109 años o una cosa así. Cuéntanos un poquito de este hombre. Fíjate que yo decidí comenzar el libro de esta manera, contando acerca de los primeros exploradores de las ciudades mayas que habían sido abandonadas muchísimo tiempo antes y que cuando llegan los españoles, Diego de Landa, que empieza a explorar por ahí, él fue el obispo de Yucatán, empieza a encontrar Chichén Itzá, esto, pero como ciudades ya abandonadas, ¿no? Y entonces, de esa manera empiezan a llegar otros exploradores, empiezan a ir a Palenque, a diferentes zonas el área maya, y se encuentran estas ciudades que están abandonadas, que están cubiertas por la selva, que tienen escrituras, inscripciones, pero que nadie puede leer, y pues ellos empiezan a inventarse las historias que ellos consideran y empiezan a aventurar sus teorías de dónde salieron esas civilizaciones, ¿no? De quiénes eran. Porque, mira, te digo que lo considero relevante, primero porque está muy interesante y hasta divertido, Muy pero también divertido. porque hasta muy recientemente, tú te acordarás que en el 2012 salió toda esta idea de que las profecías mayas, de que el mundo se iba a acabar, Qué y interpretaciones, se ¿verdad? hicieron libros Sí, enteros y sí. había como una especie de psicosis, ¿no? De que ya los mayas dijeron que se va a acabar el mundo Mm. y por todos lados. Y eso forma parte del mismo desconocimiento, ¿no? Que hay una cultura muy rica, muy vasta, que dejó muchas cosas por escrito, que nos tardamos mucho en descifrar los que ellos habían dejado por escrito, y pues eso fue campo fértil para que cualquiera pues les achacara cualquier cosa, ¿no? Y eso empieza desde entonces, ¿no? Entonces, yo, mira, en el caso de los primeros exploradores, tanto como Waldeck, Charney, todos los que yo menciono ahí, yo les doy un poco de chance porque eran los primeros, ¿no? Imagínate tú que es como si llegaras a otro planeta, ¿no? Te encuentras eso, ¿quiénes eran? Pues quién sabe. Y pues tú empiezas a teorizar, ¿no? Ahora, algunos de ellos también eran grandes dibujantes, grandes artistas, y entonces lo que crearon fue una mezcla de teorías descabelladas con ilustraciones que la mitad eran ciertas y la mitad eran inventadas. Eso es lo que llega a Europa y pues en Europa empiezan a correr todo tipo de teorías que a la vez atraen a otros exploradores, que a la vez generan sus propias teorías y pues aquello se acaba convirtiendo en un absoluto merequetengue muy divertido. Oye, enséñanos ilustraciones, a ver, Claro que ese sí. merequetengue, porque además aparecen, ya se imaginarán, templos, estelas, figuras, deidades, códices. Qué riqueza la nuestra, Patricio. Yo de verdad Sí, leía el libro con tanto gozo y decía, qué civilización. Oye, y además fíjate que lo pones con estas dosis contemporáneas de humor divertidísimas que me encantan. algo que me gusta mucho del libro y que bueno, este libro yo me tardé más de 4 años en hacerlo, pero lo hice con mucho detenimiento, con mucha paciencia. Primero porque pues estaba difícil el entender y organizar toda la información, pero también porque había mucho material gráfico muy interesante que yo fui revisando, fui ordenando, catalogando y después reproduciendo y que va ilustrando, ¿no? Cada cosa que voy contando, las ilustraciones de estos exploradores como estas, litografías de Waldeck, también las fotografías de estos otros exploradores que llegaron, pero a la vez
las mismas ilustraciones que encontramos en los códices mayas, en las inscripciones, los glifos, ¿no? Entonces creo que finalmente se hace las litografías de Catherwood, que es uno de los ya exploradores más serios que llegan Ya un más poco formal. después, ¿no? Sí, Más formal, junto con Stephens, que llega y que también es un investigador mucho más formal. Pero entonces creo que además de que que cuenta con bastante información y muchos chistes y humor y lo que sea, gráficamente creo que es un libro muy rico, ¿no? Por toda esta mezcla que hay de muy rico. caricaturas, ilustraciones, grabados, etcétera. Mapas También tiene ahí muchos para mapas, entender, ¿no? Exacto, justo los exactamente. mapas. Exactamente, porque algo de lo que hace muy complejo el entendimiento de este periodo en la zona maya, mira, por ejemplo, aquí tenemos unos mapas, ¿no? Es que fueron muchas ciudades que fueron contemporáneas, algunas, otras que vinieron después, que fueron surgiendo en diferentes regiones de la zona maya. Entonces, a mí me costó mucho trabajo entender que primero toda, digamos, el núcleo de la civilización maya fue uno, y que después esos fueron ciudades declinando y fueron surgiendo otras en otras áreas de la península. Y entonces, para eso también pongo muchos mapas para entender, bueno, primero fue aquí y las ciudades que estaban en el Petén eran estas. Y todas guerrearon entre ellas y las chidas eran estas. Y después esas fueron abandonadas y la gente se fue a otros lados en el norte de la península y ahí hubo otras ciudades que tenían otras dinámicas, otras formas de gobierno. Y eso es lo que trato yo de ilustrar a lo largo de todo el libro. Me parece padrísimo y además creo que hay mucho más. Mira, me acuerdo, tú ya mencionaste a Charnay, me acuerdo que me encantó cómo empieza a trabajar, como dices, gente mucho más formal y luego nos llevas hacia esta contemplación de, por supuesto, está dividido el libro en clásico temprano, clásico tardío y clásico terminal. Nos hablas muchísimo, querido Patricio, de las estelas, el número 20, el valor del cero, la estela 29 de Tikal y estos glifos. Cuéntanos un poquito de eso, de esa riqueza, digamos, cultural, pero también conectada tanto con la ciencia, con la aritmética. O sea, cómo tú al entender todo en otra dimensión, así como muy 360 grados, te das cuenta de este legado y nos lo compartes a nosotros de una manera sencilla que nos deja sembrada esa curiosidad por conocer aún más esta maravilla que lograron los mayas. Pues mira, lo que pasa es que los mayas era yo creo que todas las civilizaciones mesoamericanas eran civilizaciones muy sofisticadas, muy complejas, tanto socialmente como culturalmente, ¿no? Religiosamente también. Pero creo que los mayas alcanzaron unos niveles que no tuvieron ninguna de las otras civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, esto lo decía mi maestro López Austin, pero es real, ¿no? Que los mayas fue la única civilización mesoamericana que tenía una escritura completa. O sea, era una mezcla de escritura con ideogramas, con logogramas, en donde mezclaban imágenes que representaban una idea, pero también otras imágenes que representaban sílabas, que representaban sonidos de letras. Entonces eran los únicos de todos que podían escribir absolutamente todo, como nosotros, ¿no? El nombre de los gobernantes, las fechas, lo que había pasado. Entonces, lo que ellos dejaron registrado es vastísimo, es una historia muy vasta. Ellos sí dejaron por escrita toda su historia o gran parte de su historia. Entonces, hay una riqueza que es muy difícil de abarcar en un solo libro, ¿no? Entonces, yo lo que traté de hacer es, como dices tú, dar una visión panorámica de quiénes eran, cómo vivían, dónde vivieron, cómo eran sus ciudades, quiénes fueron sus reyes. Por ejemplo, el papel del rey de Lajau era muy especial, muy particular, Me ¿no? encantó lo de la JAU, me encantó. Y sí lo profundizas y está padrísimo. Me Es encanta, muy bonito, además muy a mí me bonito. pareció muy conmovedor, ¿no? Sí. Porque habla mucho de esta relación tan profunda que tiene la gente con su entorno, con la naturaleza, pero además con lo sagrado de todo.
Entender la cosmovisión de los mayas, querido. ¿Qué hay de esta parte en donde no hay una distinción propiamente entre lo mundano y lo espiritual? Para ellos todo es importante entre lo sagrado y lo que viven en el día a día. Y un poco como decías, ¿no? Entenderlos en toda su magnitud es complejo y nos gustaría aquí en Charlas con Café conocer un poquito más de eso. Bueno, lo que te decía hace un momento era que es muy difícil, ¿no? Porque toda la cuestión de las religiones, en general las religiones mesoamericanas, pero en particular en los mayas, es muy compleja, porque tenían dioses para absolutamente todo. Como tú dices bien, no había una separación entre lo mundano y lo sagrado, todo era parte de lo mismo. Incluso, ¿no? En la vida diaria, el papel de los gobernantes, las cuestiones administrativas, todo iba de la mano de los rituales de la religión, de los sacerdotes, ¿no? La arquitectura, todo tenía que ver también con la cosmovisión. Entonces, todo estaba unido. Ahora, pues es bastante complejo. Entonces, yo lo que traté de hacer era simplemente como también una visión general, ¿no? De estos eran los dioses, esto era lo que cada uno de representaba y mucho, que era lo que te decía hace unos momentos también, todo se centraba en el ajau, en el rey, que era lo que mantenía unido todo, ¿no? Y una reproducción que hago de un texto de Linda Shelley y de David Ay, Shield, creo sí, que se llama, lo vi ahí, tan bonito, divino, tan conmovedor, ¿no? divino. Que te hace sentir que estás ahí, Te hace ¿verdad? De sentir que cómo estás, eran. sí, pero además como con una cosa de admiración, Patricio. Creo que este tipo de libros de divulgación que nos acercan tanto a ese pasado tan rico que hemos tenido, con tanto compromiso tuyo y además entendiéndonos nosotros mexicanos que siempre, por sobre todas las cosas, ponemos el sentido del humor, nos llevan a esta búsqueda del rescate de nuestra identidad, Patricio. Creo que no pueblos tan golpeados, con tanta violencia, presentes tan tortuosos, etcétera, de repente regresar a esa gloria del pasado, es qué de eso nos queda, ¿no? ¿Qué de esas manifestaciones se han también legado al mundo y qué podemos enseñar a nuestros hijos como ese orgullo y esa identidad y sobre todo aspirar a algo más, ¿no? ¿De dónde sacaron tanta sabiduría? ¿Cómo desarrollaron el centro que era, por ejemplo, el número 3, estos cultivos en alto, tantas cosas que aportaron que es como para maravillarte, deleitarte, sentarte a gustísimo a conversar de eso, compartirlo en familia, que eso por supuesto lo hacen los libros con un poder maravilloso de enlazarnos y de que podamos contarnos nuestras historias. ¿Qué pasa contigo ahí, querido Patricio, en esta búsqueda de lectores que enganchen con estos contenidos y en toda la experiencia y por supuesto el amor que tú quieres dejar en los libros? Mira, por ahí me voy, aquí con esto que estás diciendo, me voy un poquito por otro lado, que es efectivamente, por un lado se muestra, ¿no? La grandeza de la civilización maya y su gran complejidad, pero por el otro lado también creo que se muestran sus contradicciones, ¿no? Porque, o sea, nosotros podemos idealizar un poco el pasado, como diciendo, no, hombre, estos cuates, qué bruto, las alturas a las que llegaron, y al mismo tiempo era un pueblo súper guerrero, que se la pasa, esa era una de las características de los mayas, ¿no? Que eran muy guerreros, muy belicosos, que se la pasaron peleando unos contra otros todo el tiempo, y y que además, como pasó en toda Mesoamérica, sus civilizaciones, sus sociedades estaban llenas también de contradicciones, de explotación, incluso de abuso a la naturaleza. Cuando ellos mismos, sus religiones estaban basadas en la naturaleza, ellos mismos provocaron ciertos cataclismos climáticos por su abuso de los recursos naturales, ¿no? Entonces, también creo que nos podemos ver retratados en donde vemos el relajo que hay ahora, pero tampoco está todo tan mal, ¿no? O sea, hay cosas en donde decimos, es que de plano no tenemos remedio, pero otras decimos, oye, qué maravilla. Eso me pasa a mí mucho, ¿no? Qué bruto, México es increíble, qué lugares, qué ciudades, qué cultura, la gente, la música, y al mismo tiempo nos estamos matando y estamos haciendo todo tipo de cosas, ¿no? Y en esos tiempos también pasaba eso, ¿no? Eran la cúspide y la cumbre cultural y también se estaban matando y peleando todos contra todos, ¿no? Entonces, creo que también en eso nos podemos ver retratados.
Totalmente, me encanta este punto de vista, tienes toda la razón. Al final, querido Patricio, es el ser humano en su máxima expresión y en su máxima vulnerabilidad, ¿cierto? Cómo somos individuos capaces de esas grandes cosas, de esa grandeza, digamos, y de repente de esta vulnerabilidad y de esta cantidad de fallas. Y me encanta descubrir, y queridas y queridos lectores, lo verán en este librazo de Patricio que no se pueden perder, Tomo Cuatro, que nos va a enseñar otra vez ahí. Este México que nos fascina, centrado en los mayas. También, querido, reconocer que somos los mismos. O sea, que pueden pasar civilizaciones enteras y al final somos los mismos, nos comportamos igual, ¿no? La lucha por el poder, la contemplación de la naturaleza, el reconocimiento de nuestro cuerpo débil, frágil, vulnerable y la búsqueda de los remedios de la medicina, obviamente la inquietud por el más allá y por el universo entero. O sea, seguimos siendo los mismos en otra expresión, Ujú. ¿no? Y en otra manifestación. ¿Tú crees que vamos en algún pequeño momento y en pequeñas dosis evolucionando o no? Yo creo que sí. Mira, en general yo soy un optimista irredento. O sea, soy absolutamente optimista porque esa es mi naturaleza. Y yo siento que sí, que hay muchas cosas en las que evolucionamos, en las que cambiamos, en las que vamos mejorando. Y como tú bien decías, ¿no? Al mismo tiempo, pues estas pulsiones de las partes más bajas de nuestra naturaleza siempre están ahí, ¿no? Y todo eso coexiste, siempre ha coexistido y sigue coexistiendo. Y creo que, pues, una parte importante, ahora hablando de los libros, ¿no? Es que en buena medida los libros recogen mucho de lo mejor de lo que somos, ¿no? Y que, pues eso es algo de lo que es muy valioso de ellos, ¿no? Porque ahí están nuestras historias, nuestros conflictos, nuestros sufrimientos y también nuestras felicidades. Y entonces yo creo que por eso, tanto tú como yo y tantas otras personas, apreciamos tanto los libros, ¿no? Porque ahí está todo lo que somos, lo bueno, lo malo, lo regular. Y bueno, yo creo que quizás te pasa a ti como a mí, ¿no? Que después de un buen libro te queda esa sensación como de esperanza, como de sí, 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 sí somos, sí, sí podemos, ¿no? Totalmente, qué bonito es eso, esa conclusión de que los libros son también esa esperanza. Querido, cerremos con el sentido del humor. Tú, Patricio, eres absolutamente genial en el uso de esas ironías del sentido del humor, de bajarle, obviamente, a esas expresiones, a las ilustraciones que empleamos los mexicanos. ¿Qué tanto nos dota el sentido del humor de un poder para cambiar? Mira, ya ves que hay un dicho que dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. Yo digo que el sentido del humor es el menos común de los sentidos, ¿no? Ya se está Que perdiendo un poco el sentido del mucha humor, gente muchísimo. solemos Ya, tomar las cosas sí, demasiado en serio. sí. Y yo siento que el sentido del humor es indispensable, indispensable para ser felices y también indispensable para comprender, ¿no? Para entender, porque cuando no tienes sentido del humor y te tomas las cosas demasiado en serio, crees que tu punto de vista y la manera en que tú ves las cosas es lo único que está bien, lo único que importa y que tienes que matar y morir por eso. Y cuando tienes un poco de más flexibilidad y también el sentido del humor, y te das cuenta de tus propias debilidades, tus propias fallas, que lo que tú piensas, pues tampoco está tan, No es la o sea, neta no del es planeta. exactamente, ¿no? Y que a lo mejor los otros, pues pueden tener razón y eres capaz de reírte de ti mismo, creo que todo se vuelve más sencillo, ¿no? Y Totalmente. además que vives mejor. Sí, Decía un señor una vez me mandó un libro que escribió que decía, tenía ya este dicho, ¿no? Que la letra con sangre entra y él tenía tachado, decía, la letra con humor entra. Y creo que esa fue una de las grandes enseñanzas de Rius. Con humor, todo es más fácil de entender. totalmente de acuerdo. Querido Patricio, gracias por estar aquí en Charlas con Café. México, antes de ser México, tomo cuatro, los mayas del clásico y de cómo se los llevó el tren. Ya descubrirán por qué, si desaparecieron, porque les cayó algo, el chahuizle, o bien fueron gradualmente transformándose y desapareciendo. ¿Y qué quedó de ellos? Está ya en todos los Sanborns del país. Yo celebro siempre que tengo el gran gozo de encontrarme contigo. Ya nos daremos un abrazo, querido Patricio. Felicidades por toda esta colección
colección. Espero, como el niño que ya nació y ahora quiero otro, espero el siguiente Sí, libro, querido, pero por lo pronto en eso estamos. gózalo Sí, mucho, goza muchas el gracias, encuentro con los Paulina. Como lectores. siempre, muy amable, un verdadero placer estar aquí contigo Nos vemos y entonces con todos. próximamente. Y queridas y queridos todos, gracias por estar aquí en Charlas con Café. Recuerden que lean lo que lean, son los Amors y nos vemos en la próxima.